Este es el primer video sobre las funciones vectoriales de variable real. Como sabemos, toda función tiene un dominio, ¿no? Un conjunto de elementos de naturaleza muy variada, y tiene un rango imagen que será otro conjunto también cuyos elementos son de naturaleza muy variada. En el caso de una función vectorial, el dominio es un subconjunto de los números reales y el rango o imagen es un subconjunto de Rn. El rango o imagen son elementos que están en Rn. Rn representa el conjunto de n números ordenados. Si n es 2, tendremos el conjunto de pares ordenados, tendremos R2. Si n es 3, tendremos R3 formado por todas las ternas ordenadas. Y así podemos tener un R5, un R7, etc. Estos números ordenados se pueden considerar las componentes de un vector. Entonces, si tenemos una función cuyo rango está en R2, por ejemplo, o sea, genera pares ordenados, estos pares ordenados se pueden considerar que están compuestos por las componentes de un vector en el plano. Podemos decir entonces que la función vectorial hace corresponder a cada real del dominio un vector. De ahí el nombre de función vectorial, porque genera vectores, de variable real, porque la variable es un número real. Formalmente, una función de este tipo se describe de este modo. La función f, cuyo dominio es el subconjunto i de los reales, va o genera elementos en Rn, genera n números ordenados. Entonces el dominio, como acabo de decir, es el conjunto I, que es un subconjunto de R, y el rango está en Rn. También podemos usar esta notación matemática en la que T es un elemento del dominio, T pertenece a I y es el dominio. O sea, T es un número real y a cada número real le corresponde un f de T, y f de T es un elemento de Rn, un vector representado por n números ordenados. ¿Cómo construimos funciones vectoriales? Muy simple. Hemos dicho que la función vectorial a cada número real le hace corresponder n números ordenados. Entonces hay que generar n números ordenados. ¿Cómo generamos estos n números ordenados? Con n funciones reales de variable real. f1 de t es una función real de variable real, o sea, una función que al real t le hace corresponder un número que iría en esta primera posición. f2 de t es otra función real de variable real que hace corresponder al número real t otro número real que va en esta segunda posición, y así hasta llenar los n casilleros. O sea, para construir una función vectorial de R a Rn necesitamos n funciones reales de variable real. Cada una de estas funciones reales de variable real que usamos para construir la función vectorial se denomina función coordenada. O sea, para construir una función f vectorial de R a Rn necesitamos n funciones coordenadas. ¿Por qué nos interesan las funciones vectoriales de variable real? En ingeniería nos interesan este tipo de funciones por dos motivos. En ingeniería nos van a interesar las curvas. Nos van a interesar las propiedades de las curvas. Y las curvas tienen dos propiedades básicas que definen su forma, que son la curvatura y la torsión. Y la manera adecuada, la herramienta matemática adecuada para el estudio de estas propiedades, para la definición de estas propiedades, son las funciones vectoriales. Vamos a utilizar funciones vectoriales de variable real para especificar curvas en el plano y en el espacio, y en general en Rn, ¿no?
El otro motivo por lo que nos interesan las funciones vectoriales viene de la física. En ingeniería interesa, o en física es importante estudiar el movimiento de un cuerpo. Y conocer el movimiento de un cuerpo significa que conocemos la posición del cuerpo en cada instante de tiempo. Es decir, para cierto instante de tiempo que estaría representado por un número real, le corresponde una posición que está representada por un vector. Entonces, para especificar el movimiento de un cuerpo, yo necesito una función que asigne a cada real, a cada instante de tiempo, un vector posición, un vector. Entonces, por este motivo, la herramienta adecuada, la herramienta matemática adecuada para estudiar el movimiento de un cuerpo son las funciones vectoriales de variable real. Vamos a ver ahora ejemplos de algunas funciones vectoriales. Queremos construir una función vectorial que tenga como imagen una circunferencia con centro en el origen y de radio A. Veamos esta figura. Aquí tenemos una porción de circunferencia con centro en el origen y radio 3, en general radio A. P es un punto cualquiera de la circunferencia que se genera cuando el radio forma el ángulo T con el eje X positivo. Para construir puntos como el P necesitamos construir el vector OP. El vector OP sería la suma del vector OA más el vector AP, el vector OA más el vector AP. Entonces, el vector OA tiene tamaño igual al cateto del triángulo rectángulo OAP, por lo tanto, el tamaño del vector OA es el radio de la circunferencia, que es A, por coseno del ángulo T. Entonces, OA es A coseno de T por I. El vector AP tiene un tamaño igual al cateto vertical del triángulo rectángulo OAP. Y el tamaño de este cateto vertical sería el radio de la circunferencia A por seno de T. A por seno de T por J tenemos el vector AP. Entonces, la suma de estos dos vectores nos da el vector OP, que individualiza el punto P de la circunferencia cuando el radio ha girado un ángulo T en radianes. Por lo tanto, la función vectorial que genera los puntos de la circunferencia sería, ya la llamaremos f. Entonces, f de t es igual a coseno de t por i más a seno de t por j. También podemos escribir esta función como pares ordenados. Entonces, la función f genera los pares ordenados a coseno de t, a seno de t. Entonces, esta función va a generar puntos de la circunferencia de radio A y centro en el origen. ¿Qué puntos genere? Depende del dominio que consideremos. En este caso, en esta figura, se ha generado un arco de circunferencia de 120 grados. Es decir, el ángulo T en radianes tendría que haber variado desde 0 hasta 2 pi tercios. Por lo tanto, la función que tenga como imagen este arco de circunferencia de 120 grados tendrá como dominio el intervalo que va de 0 a 2 pi tercios y estará definida, la ley de correspondencia estará definida con estas dos funciones coordenadas, a coseno de t y a seno de t. Si quiero generar la mitad superior de la circunferencia, el ángulo t debe variar de 0 a 180 grados, es decir, en radianes de 0 a pi. Entonces, tenemos una nueva función, la función g, cuyo dominio es el intervalo de 0 a pi, y definida como a coseno de t, a seno de t. Esta función es diferente de la anterior, ¿no? Aunque ustedes vean que tiene la misma ley de correspondencia que f, pero el dominio es diferente. Y una función queda caracterizada no solo por la ley de correspondencia, sino también por el dominio. Entonces, como en este caso tenemos un dominio diferente,
la función también es otra. Por eso le hemos puesto otro nombre. Hemos puesto g de t y ya no f de t.